Bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este coloquio binacional argentino-peruano que toma el tema de la cosmovisión andino-amazónica. En mi caso, yo voy a presentarles una ponencia referido a la Illa andina y sus formas de representación cultural. Vamos a revisar algunos aspectos y cuestiones muy generales a modo de introducción acerca de lo que es la Illa andina, ¿no? En primer lugar, la illa es un concepto andino, surge básicamente en el periodo prehispánico en el centro de los Andes peruanos, ¿no? Esta afirmación parte de diversos estudios que se han hecho principalmente a partir de los denominados documentos de la colonia, ¿no? Que registran precisamente estos antecedentes pre-incas, ¿no? E incluso la nueva crónica o en gobierno de Felipe Guampón Ayala, incluso habla de los antiguos peruanos, ¿no? Se refiere a un proceso anterior a los incas, ¿no? Entonces, otra idea importante acerca de este concepto andino de la illa es que aparecen representados en diversas culturas prehispánicas, en diversos ídolos y principalmente en deidades, ¿no? Eh, la illa andina tiene un carácter polisémico, ¿no? Particularmente había sido estudiado más en el ámbito etnográfico y antropológico, vinculado principalmente al pastoreo, a la ganadería y a la agricultura principalmente, ¿no? Y ahí está los más ambiciosos estudios que se han hecho sobre las sillas, soponapas y otros nombres que se le da también a la illa, principalmente en el sur del Perú y en Bolivia, en cierta parte incluso del norte de Argentina, ¿no? Es un concepto polisémico, puesto que al surgir dentro del periodo prehispánico, ha ido cambiando tras el proceso, por ejemplo, de la expansión de los incas, por supuesto en el proceso de colonización, ha ido transmutándose a lo largo de los siglos y incluso hasta el día de hoy sigue utilizándose este concepto en un sentido amplio, es decir, no define una única cosa, sino define múltiples fenómenos, cosas, objetos, y que obviamente tienen una raíz fundamental, la cual es el meollo de esta investigación que estamos mostrando aquí como ponencia, ¿no? Desborda lo racional. La IA desborda lo racional porque precisamente tiene que ver con un carácter vinculado a la religiosidad y principalmente a la cosmovisión andina, ¿no? Que tiene que ver con lo mágico, lo religioso, con lo extraño, ¿no? Por eso es que desde una perspectiva, digamos, empírica, va a ser un poco problemático entender el concepto de Illa, ¿no? Y más bien dentro de las dinámicas de lo que es la religiosidad andina y los diversos procesos culturales como la transmutación, el sincretismo, ahí sí es posible entenderlo, ¿no? Bien, la illa andina está vinculado a lo cósmico, ¿no? Tiene que ver con una representación de, digamos, de ese dinamismo entre los mundos, entre el mundo de arriba, este mundo, y el mundo de abajo, ¿no? El Hanampatsa, el Kaipatsa y el Ukupatsa, ¿no? Aparece mediado por esos tres mundos, ¿no? De ahí que esté vinculado a lo cósmico. A su vez, este posibilita un dinamismo a partir ya de los seres que entienden a la IA dentro de su cosmos, ¿no? Me refiero al ser andino, ¿no? Y esta se entiende a partir de dos conceptos como es la cosmovisión y la cosmovivencia.
En este sentido, podemos plantear que existe una fuerza illa, ¿no? La fuerza illa es una fuerza que mueve, que dinamiza no solamente los espacios, lo cosmogónico, sino, como acabamos de subrayar, también las relaciones interpersonales o las relaciones entre sociedades andinas, ¿no? Eh, Veamos ahora cómo se representan las illas de estos tres mundos, ¿no? Las illas del mundo de arriba, ¿no? Es decir, las del Hanan Pacha, ¿no? Existen diversas formas de illa que provienen del mundo de arriba y estas tienen que ver con una luminosidad no solar, ¿no? La luminosidad no solar en la antigüedad, en el periodo prehispánico, era valorada bastante, ¿no? Porque era la generadora, al igual que el sol, ¿no? Generadora de diversos dinamismos, ¿no? Por ejemplo, está el relámpago, está el rayo, la luz de la luna, la luz de las estrellas, la luz del amanecer. Todas estas son formas de luminosidad no solar, ¿no? Que ejercen su dinamismo, ¿no? En la mediación entre hombre, naturaleza y cosmos, ¿no? También hay illas que provienen de este mundo, ¿no? Me refiero a ellas del Caipacha, ¿no? Que tienen que ver con la relación no solo con la luz no solar, sino principalmente con su naturaleza vinculado a lo raro, lo extraño, lo único, lo irrepetible, ¿no? Por ejemplo, las personas illas, ¿no? Que son entendidas como los opas, por ejemplo, ¿no? Que aparecen en diversas manifestaciones culturales, me refiero a diversos mitos y leyendas, y por supuesto también aparecen representados en el ámbito ficcional, me refiero en la literatura, ¿no? Por ejemplo, en las obras de Arguedas, ¿no? También tenemos, por ejemplo, a los ciegos de nacimiento, a los jorobados, a los locos, a los deformes, que dentro de la cosmovisión andina no son personas con, entre comillas, discapacidad, ¿no? Sino más bien son personas tenidas como entes superiores, son personas que han sido tocados por alguna deidad y en este caso principalmente tocadas por esta deidad Iyapa, ¿no? Aquellos que nacen con esa luminosidad no solar, los que nacen a la luz de la luna, los que nacen en un rayo, o todo lo que el rayo o todo lo que la luminosidad no solar pueda alcanzar y pueda hacer que estos seres, estos elementos, estos objetos, estos fenómenos adquieran la condición de extraordinario, raro, anormal, ¿no? Eh, Hay, por supuesto, también illas que provienen del mundo de abajo, ¿no? Es decir, del Ucupacha. Por ejemplo, una illa papa o algún tubérculo que tenga una forma extraña, ¿no? Llamada la madre, por ejemplo, de una cosecha, ¿no? Que son tenidas, guardadas con cierta veneración, con cierto ritual, ¿no? Y obviamente estas emergen del mundo de abajo, ¿no? También está el Illatoro, ¿no? Que emerge de las lagunas, por ejemplo, ¿no? Y ahí también, bueno, hay un proceso de transmutación que después vamos a hablar, ¿no? De cómo los amarus después terminan transmutándose en los toros, ¿no? Tras el proceso de colonización, ¿no? Bien, en estos tres mundos, ¿no? Aparece siempre representado la Illa Andina, ¿no? La Illa Andina no aparece mediada por sí sola, ¿no? Aparece mediada precisamente por los tres mundos, por el dinamismo que se generan entre estos y cuyo dinamismo genera una fuerza vital, ¿no? Que es la energía principal de toda forma de Illa, ¿no? Que como hemos subrayado al inicio no se reduce únicamente a piedras besares, no se reduce únicamente a amuletos con napas que se usan en el ámbito de la ganadería o de la agricultura, sino también una persona puede ser unilla, ¿no? Pero no cualquier persona, una persona que de alguna manera
cumple con esta naturaleza de ser extraño, de ser anormal, de ser extraordinario, ¿no? Entonces, en la antigüedad se entendía que estas personas eran personas superiores, ¿no? Tocadas por el rayo de luz no solar, ¿no? De la illa, ¿no? Bien, aunque no corresponde a esa naturaleza estructural de los tres mundos, ¿no? Me refiero al Hanan, al Kai y al Ukupatsa, también podríamos subrayar el mundo de las captaciones no sensibles o no empíricas. ¿Por qué planteamos esto? Porque al revisar diversos documentos de la colonia, principalmente los lexicones, advertimos que esta raíz illa, ¿no? Particularmente aparece en muchas palabras que no tienen que ver solamente con los amuletos, sino con muchas otras, ¿no? Y, por ejemplo, aparece vinculado también a una forma de conocimiento, el conocimiento entendido como una luminosidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Willac, ¿no? O el Iyachik, ¿no? Como iluminador, entre muchas otras posibilidades, ¿no? Pero lo fundamental es que este concepto Iya aparece vinculado al concepto de luz, de luminosidad, ¿no? Y dicho de alguna manera, ¿no? Esta forma de luz del conocimiento vendría a representar también una luminosidad no solar, la luz como forma de conocimiento en el mundo antiguo, ¿no? La IA, igualmente, puede también estar relacionada de manera simbólica a la iluminación que de alguna manera los seres desprenden, ¿no? Por ejemplo, el encanto, la alegría, el brillo, el conocimiento, el sentimiento que genera, por ejemplo, la música Illa, ¿no? Es decir, hay una persona eh, cuya presencia de alguna manera termina iluminando, contagiando el entorno, ¿no? Eh, este planteamiento obviamente descansa en esa revisión precisamente de los lexicones que evidencian precisamente múltiples palabras que se generan con esta raíz illa, ¿no? Bien, como podemos advertir de manera inicial, ¿no? Y exploratoria, el concepto de la illa andina es un concepto articulador de múltiples palabras quechuas y aymaras que tienen que ver sobre todo con un modelo de relaciones socioculturales que están basadas en la cosmovisión y en la cosmovivencia, ¿no? Esta relación de el hombre con su entorno empírico y también con el entorno no empírico, ¿no? Y esas negociaciones y esas mediaciones entre estos dos mundos que giran en torno a esta energía vital, ¿no? O esta fuerza, ¿no? Que es la Illa andina, ¿no? Eh, un planteamiento quizás importante dentro de los estudios de la Illa andina es el que de alguna manera nos proporciona Arguedas desde el ámbito antropológico, ¿no? Digo que es una perspectiva iluminadora, puesto que también en esta investigación alumbró mucho nuestro sentido de exploración, ¿no? Porque las sillas dentro del ámbito, digamos, del pastoreo, de la ganadería, de la agricultura, es muy conocida, ¿no? Y de hecho hay muchísimos estudios sobre esto. Sin embargo, esta cita textual de Arguedas que aparece originariamente en los trabajos antropológicos de este autor andaluino y que después los reincorpora, ¿no? Ya como ficción antropológica en su obra literaria, principalmente en Los ríos profundos, ¿no? Aunque acerca de la Illa, ¿no? Lo publica como una suerte de cuento antes de la publicación en 1954 de Los ríos profundos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que dice Arguedas respecto a la Illa, ¿no? Citamos. Illa nombra a los monstruos que nacen heridos por los rayos de la luna. Illa es un niño de dos cabezas o un becerro que nace decapitado, o un peñasco gigante todo negro y lúcido cuya superficie pareciera cruzada por una ancha
de roca blanca o de opaca luz. Es también illa una mazorca cuyas hileras de maíz se entrecruzan o forman remolinos. Son illas los toros que habitan el fondo de los lagos solitarios, de las altas lagunas rodeadas de totora, poblada de patos negros. Todos los illas causan el bien o el mal, pero siempre en grado sumo. Tocar un illa y morir o alcanzar la resurrección es posible, ¿no? Eh, este es el planteamiento que hace Argueda sobre las sillas, ¿no? Y este planteamiento de alguna manera nos hizo rastrear este concepto de los sillas más allá del aspecto ficcional en la que aparece este fragmento, ¿no? Principalmente aparece en esta novela Los ríos profundos, hablando precisamente del Zumbayo, ¿no? Y la raíz Illa, obviamente, en los documentos de la colonia, nosotros podemos advertir precisamente su naturaleza polisémica, como de alguna manera advertimos al inicio, ¿no? Y no vinculada únicamente a la agricultura o a la ganadería, ¿no? Bien, desde esta perspectiva arguediana, ¿no? Podemos nosotros rápidamente deducir algo, ¿no? La IA es un ser, pero es un ser que nace de precisamente la mediación del mundo de arriba, la luminosidad no solar, por ejemplo, el relámpago, la luz de la luna, la luz de las estrellas, los reflejos del amanecer, ¿no? Son energías que de alguna manera generan ciertas fuerzas que provienen del mundo de arriba, pero que estas de alguna manera están en relación también con el mundo de abajo, ¿no? Las fuerzas que se encuentran y por supuesto se manifiestan en diversos seres, ¿no? Una piedra con una formación muy particular, muy extraña, eh, una, unos guíjaros, por ejemplo, al lado de los ríos con formas de animales, eh, una, una planta con unos frutos bastante extraños o raros, ¿no? A todo eso se puede llamar illa, ¿no? Pero ya estos elementos forman parte del caipacha. Entonces, lo que podemos rápidamente darnos cuenta es que la illa, ¿no? Aparece mediado precisamente por los tres mundos, ¿no? Bien, veamos rápidamente cuál es la representación de la Illa desde los documentos de la colonia, que de alguna manera nos ofrecen datos muy reveladores, ¿no? Para de alguna manera también evidenciar cómo la Illa, en su naturaleza prehispánica, estaba vinculado a esta deidad principal del centro del Perú, ¿no? Que tiene diversos nombres, ¿no? Tunupa, Iyapa, Pariacaca, ¿no? Pero tienen que ver con la divinidad del rayo, ¿no? Bien, entonces aquí, por ejemplo, se han revisado diversos documentos de la colonia. Entendemos, por supuesto, a los documentos de la colonia, a las crónicas, a las relaciones, a las instrucciones, a los lexicones, entre otros documentos, ¿no? Entonces, al revisar estos documentos para rastrear cómo surge o cómo aparece o qué representa el concepto Illa en esos documentos, advertimos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, Santo Tomás, González Holguín, Santa Cruz Pachacuti, subrayan que tiene que ver con un carácter luminoso no solar de la Illa, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan del rayo, de Illapa o Chuquilla, u otros objetos relucientes de gran valor que proyectan dicha luminosidad no solar, ¿no? De igual manera, Molina, González Holguín, ¿no? Nos hablan de la illa vinculada a objetos o elementos sonoros, por ejemplo, ¿no? La relación, por ejemplo, del sonido del rayo y el arcabuz, ¿no? De hecho, arcabuz dentro de los lexicones significa también illa, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos esa relación, ¿no? El arcabuz de alguna manera asemeja precisamente el sonido del rayo, es decir, del trueno, ¿no? El rayo es una deidad que de alguna manera, siendo uno es tres, ¿no? Es rayo,
es relámpago y es trueno, ¿no? Es decir, es luz, sonido y también es rayo, ¿no? La esencia, ¿no? Em, entonces, esta relación de rayo con arcabuz ha sido denominada Illa tanto por Molina y González Holguín, ¿no? Eh, Molina, Albornoz y Ávila nos hablan, por ejemplo, también de la illa como aquello que desborda la normalidad, ¿no? Es, por ejemplo, lo raro, lo extraño, lo monstruoso, lo anormal e inexplicable, ¿no? Y aquí podemos encontrar diversas formas de illa, personas, plantas, animales, cerros, personajes mágicos, etcétera, que han sido tocados por la luminosidad no solar, ¿no? O sea, del relámpago, de la luz de la luna, de las estrellas, etcétera, ¿no? Y que desde esa visión andina, ¿no? Por eso han sido de alguna manera tocados y tienen cierta superioridad dentro de la comunidad, ¿no? De igual forma, Ciesa de León, Albornoz y Bertonio hablan de lo oculto, lo guardado o lo escondido de la illa, ¿no? Y que tiene que ver con el gran valor que éste tiene, ¿no? Por ejemplo, objetos o elementos mágicos que yacen o vienen de lo oscuro o el culto de los nobles muertos, ¿no? De hecho, ciertas momias eran entendidas en la antigüedad también como illas, ¿no? Las piedras que caen del espacio también eran tenidas como illas, ¿no? Y curiosamente, la presencia de esta luminosidad no solar para que sea visible, precisamente se da en esa oscuridad. Entonces, lo illa también está vinculado al oscuro, ¿no? Igualmente, Molina, Albornoz, González Holguín y Bertonio también hablan de la illa como objetos ritual vinculados a la abundancia. Y aquí aparecen, por ejemplo, ya en el ámbito propiamente de la agricultura o la ganadería, las piedras besares, los amuletos de roca caídos del espacio y que después el runa andino, ¿no? Termina convirtiéndolos en ciertos animales protectores, ¿no? Eh, y los tienen en mucha estima con ciertos rituales, ¿no? Ya que si es que no se realizan estos rituales, puede caer lo contrario, ¿no? Es decir, la carencia, la desgracia, ¿no? Puede que todos los animales mueran, ¿no? De manera muy extraña, ¿no? En cambio, si se los tiene en estima y en constantes rituales, produce la abundancia desde la perspectiva andina, ¿no? Eh, Joseph de Arriaga habla, por ejemplo, de que esta raíz illa está vinculado a la luz, al conocimiento, a la revelación y a la sabiduría de los mayores, ¿no? Y ahí subraya este concepto de Wiyak, ¿no? El que conversa y trae conocimientos de los dioses, ¿no? Es decir, el conocimiento entendido como luz, como iluminación, ¿no? Tanto Molina, Costa, Santa Cruz Pachacuti, Huampoma de Ayala, José de Arriaga y Hernández Príncipe hablan, por ejemplo, de el culto al rayo en la antigüedad. Me refiero con antigüedad al periodo anterior, ¿no? Al dominio, al denominado imperio de los incas, ¿no? Y ahí hablan de una deidad importante, ¿no? De Illapa, Livia Cochuquilla, ¿no? Entre múltiples nombres, ¿no? Y que tiene que ver particularmente con un doble discurso, ¿no? Con esta dualidad andina, ¿no? La Illa es portadora de un doble discurso, del discurso de la abundancia, cuando se le es estimada, ¿no? Se le hacen rituales, pero también lo contrario, ¿no? El discurso de la carencia, ¿no? Cuando precisamente no se le rinde los rituales necesarios, ¿no? ¿Y de dónde viene precisamente este discurso de la abundancia y la carencia? Precisamente por la resemantización que se produce
eh, por ejemplo, en estas piedras besares o en estas illas piedras que se tienen como amuletos y que este concepto Illa deviene de la deidad Illapa, ¿no? Esta deidad del agua capaz de dar abundancia, el agua genera abundancia, ¿no? En el mundo andino, pero al mismo tiempo el agua puede generar destrucción, ¿no? Las inundaciones, el granizo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una figura de doble sentido, de doble discurso, ¿no? Y la illapa, que conserva esta raíz illa, ¿no? Tiene que ver también con ese doble discurso, ¿no? González, Holguín y Bertonio refieren, por ejemplo, también a formas de illa, a la abundancia, al poder económico, a la aventura, a las comidas en provisión, ¿no? Hay múltiples palabras, ¿no? En sus respectivos lexicones, donde la raíz illa está vinculado a eso, ¿no? A la abundancia, a la luz que genera ese poder económico, ¿no? Cieza de León, Santo Tomás, González Holguín, Bertonio y Huamampoma Ayala, ¿no? Refieren, por ejemplo, de que el Illa, ¿no? También se vincula con un carácter tensional, ¿no? De conflicto. Y aquí está clara la referencia, por ejemplo, al arcabuz y a la artillería, ¿no? O a la representación de San Santiago, ¿no? Que refiere violencia y muerte, ¿no? De España se pasa del Santiago Matamoros a América, al Santiago Mata Indios, ¿no? Pero ahí Santiago, ¿no? Ya posterior al proceso de imposición del dominio colonial, como santo, ¿no? Dentro del ámbito del catolicismo andino, está vinculado también precisamente a esta deidad Illapa, ¿no? Pues el blandir de su espada reluciente, ¿no? Tiene que ver con esa luminosidad del relámpago y precisamente el golpeteo que hace el trote del caballo tiene que ver con precisamente el trueno, ¿no? Y él mismo vendría a ser el rayo, ¿no? Entonces, esta figura de San Santiago y de hecho muchos santos vinculados a la fertilidad y el agua tienen que ver precisamente con este proceso de transmutación de Illapa como Illa y que todavía pervive hasta nuestros días, ¿no? Y que de alguna manera estos autores, Ciesa de León, Santo Tomás, González Holguín, Juan Poma de Ayala, nos refieren, ¿no? Bien, veamos otro aspecto, ¿no? Cómo la Illa andina ha sido representada desde los textos de tradición oral a la ficción, ¿no? Aquí me voy a detener muy brevemente, en realidad, ¿no? Muchos textos de tradición oral en realidad llevan por título el Illa o la presencia del Illa o cuando la Illa apareció, ¿no? No tienen un título en particular, tienen el título así de Illa, ¿no? Pero, ¿qué de particular tienen estos relatos de tradición oral, principalmente de nuestro campo de estudio, ¿no? Que es, por ejemplo, Ancash y Huánuco, ¿no? Y bueno, y Sierra de Lima, ¿no? Básicamente en estos tres departamentos que integran casi el núcleo, el centro del Perú, ¿no? Hay algo en particular que estas culturas tienen como deidad principal, ¿no? Algunas de ellas la llaman Pariacaca, otros Illapa, otros Libiac, otros Chuquilla, pero termina siendo la deidad de la lluvia, ¿no? Y esta Illa, ¿no? eh, a veces es representada como un ternerito, ¿no? A veces es representada como una piedra que es encontrada por algún pastor, ¿no? Y que es venerada, se le tiene en cuenta con rituales y al hacer esto obviamente le genera abundancia, ¿no? Pero si es que no es cuidado o venerado, le genera desgracias al portador de la illa, ¿no? También está relacionado con el illatoro, ¿no? En muchos relatos de tradición oral aparece el illatoro, ¿no?
Pero antes de la presencia del toro, dentro del mundo andino estaba la presencia del amaru, ¿no? Este animal tridimensional, ¿no? Que también aparece representado en forma de arco iris y en forma de rayo, ¿no? En el mundo de arriba, ¿no? En el mundo en el Caipax aparece representado en forma de río y se sumerge en la Mamacocha, ¿no? En el mar, para que vuelva a salir, ¿no? Entonces, esta deidad, tras el proceso de impulsión del dominio colonial, ¿no? Se transmuta en toro, ¿no? Y que tiene que ver con esa fuerza vital que tiene ahora este animal y que empuja cuando sale de la laguna, ¿no? El agua, y el agua que toca el Illa termina haciendo que los guijarros o cualquier piedra que esté en su entorno se vea convertido en Illa, ¿no? Es decir, en una piedra que tiene una forma extraña o que tiene una forma de animal y que los pobladores encuentran y le tienen en mucha estima, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que los textos de tradición oral nos dicen, ¿no? Pero Elilla, toro, aparece siempre mediado, ¿no? O bien por la luz de la luna que rebota en reflejo en la cocha, o bien por la mediación de la lluvia y los rayos que caen precisamente en la laguna, ¿no? Entonces, se produce esa mediación de los tres espacios, ¿no? Bien, bueno, ahora voy a referirme a la representación de la Illa Andina en los textos literarios, ¿no? Si bien hay un corpus bastante amplio de representación de la Illa Andina, principalmente en la literatura peruana, voy a concentrarme únicamente en José María Arguedas, ¿no? Y en tres obras literarias importantísimas, ¿no? Por ejemplo, en Yaguar Fiesta aparece el Illatoro, ¿no? Este animal mítico, ¿no? Representado por el Misitu, ¿no? Ahí aparece el Misitu y en la descripción de los mayores, ¿no? Hablan de que este había aparecido precisamente en una noche muy lluviosa donde los rayos cayeron precisamente en esta laguna del Torcococha, ¿no? Y como podemos advertir, aparece siempre la mediación del mundo de arriba, la mediación de este mundo y la mediación del mundo de abajo, ¿no? Entendiendo a la laguna como un pórtico que conecta al mundo de abajo, ¿no? Entonces ahí aparece en esa mediación precisamente el Misitu, ¿no? Y la presencia del Misitu genera sin duda esos dinamismos, ¿no? Igual que en los ríos profundos, cuando, por ejemplo, aparece otra figura importantísima dentro de los illas, que son, por ejemplo, la opa, ¿no? En este caso, la opa marcelina. Es una illa, ¿no? Y ella nació en realidad bajo esa luminosidad lunar, ¿no? Y el mundo, el espacio en el que se mueve la opa marcelina, precisamente es ese mundo oscuro, el de la noche, ¿no? Si bien es cierto, es una OPA, causa repulsión, pero al mismo tiempo genera una pulsión sexual, una atracción que a algunos personajes, ¿no? Del internado incluso los vuelve locos, ¿no? Y es precisamente por esa dualidad de fuerzas que tiene la Illa Andina, ¿no? El bien y el mal, ¿no? El castigo o la bendición, ¿no? Aparece también otro personaje importantísimo en Diamantes y Pedernales, que es el Opa Mariano, ¿no? Pero a diferencia de la Opa Marcelina, el Opa Mariano tiene una particularidad, tiene que ver con esa luminosidad no solar de la illa, pero a partir del virtuosismo musical, ¿no? Si a la OPA Marcelina la caracteriza esa abundancia, esa pulsión de su sexualidad, ¿no? Eh, Al Opa Mariano lo caracteriza precisamente esa otra abundancia de la luminosidad no solar y que tiene que ver con ese virtuosismo musical, ¿no? Por ser Opa, ¿no? Tiene la particularidad
de alguna manera con su música, incluso de domar a las fieras, a domar a las almas más violentas, ¿no? Entonces, tienen esa particularidad, ¿no? Tanto los Iyatoros, ¿no? Y los OPAs, ¿no? Tienen un doble discurso que estos generan a partir del dinamismo que genera la Illa, ¿no? Bien, como conclusión, quizás preliminar, podríamos decir lo siguiente, ¿no? La illa andina refiere en su naturaleza a toda forma de materia tocada o mediada por la fuerza vital y cósmica de la luminosidad no solar, amuletos, personas, plantas, animales, minerales, lugares, difuntos, etcétera. Esta posibilita una dualidad de abundancia y carencia, del bien y el mal, de la bendición y el castigo. La Illa andina es un concepto que surge del ámbito prehispánico y que se extiende hasta nuestros días con complejos procesos de transmutación y sincretismo. Desde la Illa de Yapa, el Amaru, el Illa Toro, los santos de la lluvia y las celebraciones del cristianismo andino. Muchísimas gracias.